anunciar que mañana si no llueve tenemos un punto de esquina y no llueve. Que Manacá me llegue la voz por ese lugar ahí. Vamos a estar monitoreando el tiempo. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, gracias damos al Señor Jesús, porque Él es bueno, de verdad que es bueno. Para siempre dice la Escritura, porque para siempre es su misericordia sobre los que le temen. Quisiera, mis hermanos, vamos a leer Juan capítulo 5, verso 39, vamos a leer allí, vamos a tener esta corta enseñanza, vamos a aprender cómo leer la Biblia. Algo muy importante que no se debe escapar, y es que la Biblia hay que leerla, pero hay que leerla como ella merece que se le lea. Juan 5:39, el Señor dice a los judíos, les decía esto el Señor, dice, escudriñad ¿qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, y ellas son las que dan testimonio de mí. Algo importante, mis hermanos, y como siempre me gusta, es ser un poco participativo. Todos vamos a participar aquí. Y es que nosotros estamos viviendo el último tiempo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Que estamos viviendo el último tiempo. ¿Sí o no? Estamos viviendo el último tiempo. Hoy estamos viendo que Rusia ya le demostró al mundo que es capaz de acabar con todos. Ya le demostró al mundo. Y la gente parece que eso fuera como si fuese que eso no nos va a afectar aquí, o no nos va a afectar a nosotros en Colombia, o no le va a afectar a ustedes aquí en República Dominicana. No, nos va a afectar a todos. Nos va a afectar a todos. Pero si usted me pregunta a mí, hermano Serrato, ¿y usted está preocupado? No, eso no me preocupa. La verdad se lo digo, a mí eso no me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque mi esperanza está puesta en Dios. ¿Y sabe por qué no me preocupa también? Porque la Biblia dice, esta Biblia que tenemos que aprender cómo leerla, dice que eso será principio de dolores. Pero dice, más aún, no es el fin. Lo que tiene el mundo, mis hermanos, el mundo tiene, las personas del mundo, aquellos que todavía no se han arrepentido, aquellos que todavía no han dado el paso para salvación, aquellos que todavía no creen que Jesucristo es el único Dios, ellos son los que tienen que preocuparse. Ellos son los que tienen que preocuparse. Porque si de pronto sea que venga una guerra atómica, una guerra nuclear, pues ciertamente todos vamos a morir. Pero la Biblia dice que nosotros pasaremos a la eternidad ¿con quién? ¿Con quién? Con Cristo. ¿Y ellos? ¿Qué pasará con ellos? Todo por no apercibirse. La Biblia dice, y cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas, es decir, siéntanse contentos. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Y nosotros como iglesia, mis hermanos, tenemos que empezar a valorar esa salvación tan grande. Hay que valorarla, hay que amarla, atesorarla, ¿sí? Guardarla y guardarla nosotros para el Señor. Es un pequeño consejo que les doy. Vamos a amar esta salvación tan grande, vamos a perseverar en ella. No sé cuánto nos falte, no sé, pero lo que nos falta, ese poquito de tiempo que nos falte, guardémoslo para el Señor. El Señor nos dice algo importante, es escudriñar la Biblia, leer la Biblia. No sé, el domingo mirábamos esto, que es una de las armas que tiene el cristiano para vencer ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién tiene que vencer? Dice la Biblia que tenemos lucha contra quién. ¿Contra quién tenemos lucha? Pelea. ¿Contra quién?
Huestes espirituales de maldad. Tenemos lucha contra esas huestes espirituales de maldad. Pero ¿será que solamente contra ellos o qué? ¿Contra quién más? El enemigo contra nuestra carne. También contra nuestra carne. Dice que hay pasiones. Pedro dice que hay pasiones que batallan ¿contra qué? Contra nuestra alma. Y una de las armas poderosas, porque las armas de Dios son ¿qué? Poderosas. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Si usted mira, cuando usted le pronuncia el nombre de Jesús, ¿a quién? Al diablo, ¿qué sale? ¿Qué pasa? Sale corriendo. Cuando usted ora por un enfermo y le pone las manos y ora en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? El enfermo se sana. Si no oramos por nosotros mismos, ¿qué pasa? La enfermedad se va, la preocupación se va, el mal deseo se va, el mal pensamiento se va. ¿Por qué? Porque estamos usando armas poderosas para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Y una de las armas más poderosas que tiene usted y tengo yo es la Biblia. Dice que es la espada del Espíritu. Pero muchos tenemos Biblia, ¿no? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Tenemos Biblia? La pregunta es, ¿cuántas veces la lees? Esa es la pregunta, ¿cuántas veces la lees? ¿Cuántas veces la lees? ¿Cuántas veces o solamente la coges para venir al culto? ¿No más? ¿Cuántas veces la lees al día? Mire, la Biblia dice cómo se debe leer ella. La Biblia no es un libro solamente para traerlo al culto. Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Una reflexión también a los jóvenes por allá en el libro de los Salmos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. ¿Qué más dice el Salmo? Lámpara es a mis pies, ¿qué? El celular, ¿no? Tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra tiene que significar, tiene que tener una parte muy importante en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, es la Biblia. Esto, hermanos, es poderoso. Vea, yo me deleito. Para mí esto es un deleite, leerme la Biblia para mí es un deleite. Es algo riquísimo. Saber de que yo leo aquí y digo, mire qué cosa tan preciosa la que me acabo de encontrar aquí. Y llego y la pongo en su lugar, lapicerito, marcador o resaltador, y aquí, y esto va con esto. Es algo delicioso para mí, ¿no? Para mí es algo deleitoso, delicioso. Pero la Biblia nos dice cómo debemos leerla. ¿Cómo debemos leerla? Escudriñándola. ¿Qué significa escudriñar? ¿Qué significa escudriñar? Meditarla. Estudiarla. ¿Qué más? Meditarla, estudiarla. ¿Qué más? Entenderla. ¿Qué más? A ver, me falta algo. ¿Qué significa escudriñar? ¿Qué significa escudriñar? ¿Qué significa? Guardarla. ¿Ah? Buscar. ¿Qué más? Me falta algo aquí. Investigar. ¿Qué más iba a decir usted? Investigar. Tenemos que investigar el punto, el por qué, el para qué, el dónde, el cuál. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que investigar. El Señor dice, investiguen en las Escrituras, escudriñenla, analícenla. ¿Cómo? A fondo. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿Y qué más? ¿Y tienen qué? Tienen la vida eterna. Pero nosotros, mis hermanos, nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo ni de leerla. Mucho menos de escudriñarla, investigarla, analizarla, mirar el por qué, el para qué, el dónde, el cuál, el por qué dijo eso. Mucho menos hacemos eso. No lo hacemos.
¿O sí? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Mucho menos lo hacemos. Usted se ha preguntado, por ejemplo, por qué Jesús cuando entra al templo dice unas palabras, hace ese revuelo. Vamos a mirar por qué Jesús hace eso. Escudriñenla, analícenla, investiguen el por qué, para qué. Mire que Jesús no hizo ¿cómo se dice? Una rabieta. Cuando entra al templo, ¿quién lo ha leído? ¿En qué versículo está? ¿En qué capítulo? ¿Quién lo ha leído? A ver, ¿en qué capítulo está eso? Ya entra Jesús al templo, encuentra por ahí algunos cambistas, ¿no? Es decir, los que cambiaban dinero. Encuentra también a otros que estaban vendiendo, ¿qué? Ovejas, palomas. Estaban allí, ¿haciendo qué? ¿Qué estaban haciendo? Negociando. Estaban negociando, ¿en dónde? En el templo. ¿Sí o no? ¿Lo han leído? Y Jesús entra y hace una rabieta. ¿Una rabieta qué hizo? Niño malcriado. Un azote. Hizo un azote. ¿Y qué hizo? Volteó todo lo que estaba allí de los cambistas, sacó los animales. ¿Y qué dijo? Mi casa. Mi casa será. Pero vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Usted se ha preguntado el por qué Jesús dijo eso? ¿Lo ha analizado? Si vamos a escudriñar la Escritura tenemos que analizarlo. El por qué y el para qué. ¿Por qué lo hizo? Porque estaban vendiendo cosas. Estaban vendiendo ¿Por qué? Por el celo. El celo. ¿Por qué? El celo. ¿El qué? Porque estaban vendiendo cosas. ¿Qué más? Estaban haciendo un trueque. ¿Por qué? ¿El para qué? Mire, no fue por eso. No fue porque estaba haciendo una rabieta. Eso está en Mateo capítulo 21. Allí está. Jesús entra al templo. Después de que entra en Jerusalén, triunfante, entra al templo y hace eso. No fue una rabieta, sino que reclamó lo que era de él. Reclamó lo que era de él. Y por eso le dice a los judíos, escudriñen quién soy yo. Escudriñenlo. Mírelo. Investíguelo. Igualmente nosotros tenemos que hacer eso. El por qué, el para qué. ¿Por qué lo hizo? Estaba reclamando lo que era de él. Mi casa. Esa no era la casa de otro. Mi casa. ¿Sabe a quién le fue construida esa casa? Por allá el libro de los Reyes, capítulo 8. Salomón edifica la casa del cual... Salomón edifica casa, el cual David su padre tuvo deseo de preparar al Señor su Dios. Y Salomón dice estas palabras. Primera de Reyes capítulo 8, Salomón traslada el arca del templo, dedicación del templo, dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, yo he edificado casa para morada, he edificado casa por morada para ti, 8, 12 y 13, primer libro de Reyes. Yo he edificado casa para morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido diciendo, desde el día que saqué a Egipto a mi pueblo de Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y viene algo que este hombre duda. Él duda. ¿Será posible? Verso 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará ¿dónde? Sobre la tierra. Sobre la tierra. Porque Dios había prometido venir y morar sobre la tierra. El Salmo 8, verso 5. Por eso Jesús dice esas palabras. El Salmo 8, verso 5 dice que ¿qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Dios visitaría al ser humano. Dios moraría en medio de los hombres.
estaría en medio de los hombres. ¿Quién? ¿Cuál Dios? Aquel al que David se propuso en su corazón que edificarle casa. Aquel al cual Salomón le edificó una de las grandes maravillas del mundo, el templo en Jerusalén. Se lo edificó a él. Pero este hombre entra como en un problema y dice, ¿será verdad que Dios va a habitar entre los hombres? Evidentemente sí, Dios habitaría entre los hombres, estaría entre los hombres, vendría a su templo. Gloria a Dios. Por eso el Señor le dice a los judíos, escudriñen y verán que yo no soy cualquiera. Escudriñenlo, investiguenlo, analícelo, que yo con lo que estoy haciendo le estoy demostrando quién soy yo. Malaquías en el capítulo 3, verso 1 dice allí, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y escuche bien, y vendrá súbitamente a su templo, ¿quién? El Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová el Señor. El Señor vendría. ¿Vendría a dónde? A su templo. Por eso cuando Jesús hace ese azote, por eso cuando Jesús hace eso que se mete al templo, dice mi casa, cumpliendo lo que le prometió a David, que él vendría y visitaría. Lo cumplió, cumpliendo lo que le dijo a Salomón, o lo que Salomón dudó. ¿Será verdad que Dios habitará entre los hombres? ¿Será verdad? Lo cumplió. Por eso cuando entra hace eso, demostrando que él era el Dios al cual, o el dueño de qué, de ese lugar. Mi casa, ¿es casa de qué? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahí con eso les dijo quién era él. Esa es la forma de escudriñar las escrituras, analizarlas. Hermano, nosotros tenemos un tesoro inmenso, un caudal de sabiduría en la escritura. Tenemos un caudal de conocimiento. Usted tiene, mejor dicho, tiene mucho, escúcheme bien por favor, tiene mucho que analizar en la Biblia. ¿Pero para qué? Para que usted se deleite en la Biblia, se deleite. Escuchen, ¿sí me están escuchando o no? ¿Sí? ¿Sí? Para que se deleite analizando, investigando el por qué Jesús, nuestro Señor, hizo eso. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, con eso que hizo Él, ¿de quién dio testimonio? ¿Quién era Jesús? Cuando dio testimonio y ingresó al templo, ¿quién era? ¿Quién era entonces Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién era Jesús cuando entró y dijo, mi casa es casa de oración? El dueño, aquel al que David le preparó lugar, aquel al que Salomón le edificó el templo. ¿Será verdad que Jehová, el Dios de Israel, habitará entre nosotros? ¿Habitó o no habitó? Es el mismo. Es el mismo, no es otro. Pero pregunto, ¿usted ha leído la Biblia así? ¿La ha escudriñado así? ¿La ha analizado así? ¿O solamente pasa hoja por hoja? Y eso cuando la leemos, pasamos hoja por hoja. Vamos a analizar otro punto. ¿Quién ha leído cuando Jesús caminó en el mar? ¿Quién ha leído? ¿Quién lo ha leído? Levante la mano. ¿Quién lo ha leído? Caminó en el mar, ¿no? ¿Sí fue verdad? ¿La Biblia lo dice o no? ¿Sí o no? La Biblia dice que él caminó en el mar. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Usted se ha preguntado por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Será un deseo que tuvo de pronto sentir el agua si estaba mojada? ¿Si estaba fría? ¿Será? ¿Por qué lo hizo? Para demostrar que Él es el Señor. ¿Cómo lo demostró? Cuando él llamó a Pedro, Ajá. cuando Pedro le dijo que si
y él me dijo que fuera. Sí. Entonces, cuando él me dijo, ven. Entonces, ahí, todo me quedó en la ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo eso? Recuerde que le está diciendo, escudriñen ¿qué? Las escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De mí. Escuché bien. ¿Dan testimonio de quién? De mí. Dígame, hermano. Yo creo que eso es lo que están probando, no probando, sino lo que están cumpliendo la escritura de que llevar y cabal. ¿De quién dan testimonio las escrituras? Él dice, de mí. ¿De cuáles escrituras se refiere? De la palabra de la Biblia. ¿De cuáles escrituras se refiere? El Antiguo Testamento. ¿De cuáles escrituras se refiere? ¿Quién me ayuda? ¿O lo saco acá? ¿Quién me ayuda? ¿De cuáles escrituras se refiere? Por eso, analicen. La Biblia no se lee, la Biblia se analiza. Analicen, ¿de cuáles escrituras se refiere? Vamos a ponerle ¿qué año? Año 30. Vamos a ponerle año 30 después. Año 30 de la era cristiana, año 30 de Cristo. 30 años tenía el Señor. ¿Qué escrituras estaban escritas allí? Eso está en el libro de Mateo. ¿Señor? El Antiguo Testamento no más. Ni Mateo, ni Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Corintios, Tesalonicenses, Timoteo. Nada de eso estaba escrito. Entonces, cuando él hace eso, le está diciendo, analicen las escrituras, porque yo soy aquel que ellas están hablando. Ellas son las que dan testimonio de quién? De mí. Empezando por allí, lo que usted tiene que mirar. Entonces, ¿por qué Jesús caminó sobre el mar? Bueno, el hermano nos dice que porque él está demostrando que es aquel que cabalga sobre las aguas. Vamos a mirar algunos versos y voy a invitar a alguien que me lea. Vamos a invitar a los lectores de la Biblia. Vamos a invitarlos que nos lean algunos versos. Por ejemplo, ¿qué verso sería que se cumple, hermano? ¿Qué verso sería ese? Dígame. Salmo 77, 19. ¿Qué dice allí? Salmo 77, 19. dice así. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisados no fueron conocidas. El mar fue tu camino. ¿De quién está hablando? Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso y mi alma rehusaba el consuelo. ¿Qué dice el verso 16? Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Cuando la Biblia habla del abismo, habla del mar. ¿Qué dice el verso 19? El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Entonces, cuando Jesús caminó sobre el mar, ¿quién le estaba diciendo quién era él o no? ¿Quién era? El mismo Dios, del cual dan testimonio ¿qué? Las escrituras. Vamos a leer Job capítulo 9, verso 8. Job 9, 8. ¿Qué dice allá? ¿Alguno que lo lea, por favor? ¿Qué dice allí? 9:8 dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre la faz del mar. Escuche bien. Él solo extendió ¿qué? Los cielos. Y anda
Camina sobre quién? Sobre las ondas o las olas del mar. Entonces, ¿quién es Jesús? De aquel que se está hablando de esto. ¿Y sabe qué es lo que me muestra también? Que en Génesis capítulo 1, verso 2 dice, y el Espíritu del Señor se movía ¿sobre qué? Las aguas. Sobre las aguas. Entonces, ¿quién es Jesús? Por eso Jesús nos está demostrando quién es Él, del que las Escrituras dan testimonio. Cuando usted lee la Biblia, mi hermano, de esa manera, cuando usted la escudriña de esa manera, buscando el por qué, el para qué, el dónde, el cuál, usted se va a encontrar con un tesoro incalculable en la Biblia. Desde hoy en adelante le digo, no lea la Biblia, escudriñela, analícela, y verá que usted va a encontrar todos los días grandes riquezas en ella. Vamos a mirar otro texto, Isaías 43, verso 15 y 16, una promesa que Dios hace. Isaías 43, verso 15 y 16. Yo Jehová, santo bueno, creador de Israel, nuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, senda en las aguas de su flujo. ¿Así dice quién? ¿El que abre qué? El que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. ¿Quién es el que caminó sobre el mar entonces? ¿Quién es? ¿Quién me puede responder? ¿Quién es el que caminó sobre el mar? ¿Quién es? El mismo y único Dios. El mismo y único Dios. Mire, cuando usted le muestra esto a otra persona, a una persona que no tiene este conocimiento, tiene que callar delante de la palabra de Dios. Tendrá dos opciones: reconocer que Jesucristo quien es, el único y verdadero Dios, o tendrá que enojarse. ¿Por qué? Porque es visto que lo que él cree, dice, predica o enseña no es conforme a la Escritura. Usted con esto tiene la forma de mostrarle al mundo que lo que usted cree, donde usted está, que lo que usted está predicando es conforme a la palabra de Dios. Yo le muestro con esto, yo no tengo necesidad de decirle a la gente que Jesús es el único Dios. Analícelo nomás. Analícelo. El por qué, el para qué Jesús caminó sobre el mar. Demostrándole, él no fue que se dio un paseíto. No se dio un paseo sobre el mar. A mí me gusta el mar. Pero es que él no se dio un paseo por el mar. ¿Sabe por qué? Porque él es el creador de los cielos y la tierra. Él lo hizo todo. Y cuando hizo eso, le estaba demostrando a sus discípulos quién era él. Otro punto. Vamos a leerlo. Importante también. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Importante. No sé si ustedes han analizado qué sucede allí. A ver, los lectores de la Biblia de Mateo capítulo 9, ¿qué sucedió? Se ha predicado mucho sobre ello. Se habla de la coinonía, se habla de la unión, se habla de... con eso. Pero usted ha analizado qué sucedió allí. ¿Qué sucedió? A ver, ¿de qué habla Mateo capítulo 9? ¿Quién me dice? El Mateo capítulo 9, el verso 1. Lleva una lectura allí que dice, ¿cuál es el título? Jesús sana a un paralítico. Se ha predicado mucho sobre eso. Se predica demasiado. Pero la pregunta es, ¿usted ha analizado? ¿Ha analizado lo que sucede allí? ¿Lo ha analizado? ¿Lo ha leído? Me imagino que sí, de pronto. Me imagino que sí lo ha leído. Pero la pregunta es, ¿lo has analizado? Porque la Biblia dice que no lo leas. ¿Qué dice la Biblia? Escudriñelo, investíguelo, analícelo. Leámoslo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico,
ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿qué pensáis? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, perdón, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Lo ha leído, me imagino, ¿no? Pero lo ha analizado. No lo ha analizado. Vamos a analizarlo. Aquí hay una enseñanza grandísima. Jesús le calla la boca a los fariseos. Con esto Jesús le cayó la boca a la sociedad religiosa de su época. Porque ellos pensaban dentro de sí, ¿este está qué? Está blasfemando. Con esto Jesús le cayó la boca. Primero, Señor. ¿Usted sabe que por ese texto de los sacerdotes que habían pecado? Ajá. La Iglesia Católica. No, no se refiere a eso. Mire, no se refiere a eso. Le voy a demostrar por qué Jesús dice esto y la historia tan hermosa que hay detrás de esto. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron ¿qué? Un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, lo primero que le dice al paralítico, ¿qué fue? No. ¿Qué le dice? ¿Ten ánimo qué? Hijo. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. ¿El paralítico de qué nación era? ¿De qué nación era? Eran de Israel, ¿sí o no? ¿Y sabe quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros no éramos hijos de Dios. En este tiempo, estamos hablando de este tiempo. Israel. Eso lo encuentra usted en Deuteronomio capítulo 14, verso 1, que dice allá, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Y en el capítulo 4, verso 22, allá del libro del Éxodo, el Señor le manda a decir a Faraón, vaya Moisés, dígale a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces cuando Jesús viene allí, lo primero que demuestra quién es Él. Le dice al paralítico, hijo. Porque Él es ¿quién? El Padre para Israel. Hijo, tus pecados te son perdonados. El único, los judíos o la clase dirigente se equivocó al decir eso. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Se equivocaron? No, no se equivocaron. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y el que estaba ahí con ellos, ¿quién era? Dios. Jeremías capítulo 31, verso 9. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Jeremías 31, 9. Léalo, por favor. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy yo a Israel por padre, e Israel es Yo soy a Israel, ¿por qué? padre. Por padre. Entonces cuando le dice a ese muchachito paralítico, le dice, hijo, está diciendo que él es ¿quién? El que es a Israel por padre. ¿Quién es ese? Yahvé, Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué más nos dice? Vamos a seguir leyendo acá. Dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es el que perdona pecados? El Salmo 130, si lo leemos. Salmo 130. Salmo 130, verso del 1 al 4. De lo profundo, oh Jehová, te clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá Mantenerse. mantenerse?
Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay ¿qué? ¿Perdón de qué? De pecados. ¿A quién le está hablando el salmista? A Jehová. Y por eso los judíos dijeron, este blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero él perdonó pecados. ¿Por qué? Porque era el único Dios. Punto número 3. ¿Qué hace? Dice que conocía ¿qué? ¿Y conociendo qué? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Quién es el que conoce los pensamientos? Primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9. ¿Quién lo puede leer? Primer libro de Crónicas 28, 9. Miremos por qué Jesús conocía los pensamientos. Léalo. ¿Sí? Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Escuche bien, ¿quién es el que conoce los pensamientos? Dios. Dice que ahí Jesús conocía ¿qué? Los pensamientos de ellos. Primeramente llama al hombre, lo llama, ¿cómo lo llama? Hijo. ¿Y quién es el padre de Israel? Dios. Segundo, ¿qué dice? Que conocía los pensamientos de ellos. ¿Quién es el único que conoce los pensamientos del hombre? Dios. Dios. Con eso le está demostrando quién es él. Punto número 3. Hace un milagro. ¿Cuál es el milagro que hace? Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, ¿qué es lo que le dice? Levántate, toma tu lecho y camine. ¿Sabe por qué lo hizo? Con eso demostró quién es él también. Isaías 35, 4, Isaías 35, el verso 4 al 8. Si usted lo ha leído, allí dice, decía los de corazón apocado, esforzados no temáis, Dios mismo vendrá y os salvará. Pero ¿sabe qué dice el verso 5? Entonces los ojos de ¿quién? ¿Serán qué? Abiertos. ¿Qué más? Entonces tu cojo cantará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Escuchen lo que dice el verso. Entonces, ¿qué pasará con el que está postrado? Paralítico, ¿qué pasa? Entonces el cojo ¿qué? Saltará como un ciervo. Porque dice el verso 8, porque él mismo estará con ellos. ¿Demostró Jesús o no que quién era él? Mire, nunca tuvo Jesús necesidad de decir, yo soy Dios. No tuvo nunca necesidad de decirlo. No tuvo nunca necesidad de decir, yo soy el único Dios. No tuvo nunca necesidad de decirlo. No tuvo nunca necesidad de decir, yo soy el que hizo los cielos y la tierra. No tuvo nunca necesidad de decirlo. ¿Sabe por qué? Porque él lo que hacía, lo que hizo, lo que demostró, sus hechos demostraban quién es él. No quién era él, sino quién es él. Por eso él demostraba y le decía, y nos dice a nosotros, muchachos, muchachas, escudriñen la Biblia, escudriñenla, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Sencillo. Sencillo. Y entonces los judíos se maravillaban, ¿por qué? Se maravillaban y decían, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Será que Dios le dio potestad a los hombres de perdonar pecados? ¿A quién se refiere el verso? A Jesús. Aquí no está hablando de que Dios le dio potestad a los hombres, no. El que perdonó pecados allí, ¿quién fue?
Jesús como hombre perdonó pecados, porque Él vendría como hombre ¿a qué? A perdonar nuestros pecados. Eso es lo que dice la Escritura. En Isaías 53 dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fue cargado nuestro pecado. Pero ¿quién es Él? Según Isaías capítulo 43, verso 24 dice, me fatigaste con tus maldades y sobre mí pusiste vuestros pecados. ¿Quién está hablando allí? Dios. ¿Quién fue el que llevó nuestros pecados? Dios. El único Dios. Por eso Juan, en el primera de Juan capítulo 3, verso 5 dice, y sabéis que Él fue manifestado para llevar nuestros pecados. ¿Y sabe quién fue el que fue manifestado? El verso 1 lo dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Quién fue el que fue manifestado para llevar nuestros pecados? El Padre. Juan no dice el Dios Hijo, el Padre. Por eso el texto dice que Dios le dio potestad a los hombres, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. El que perdonó pecados fue Jesucristo. Y ellos no veían a Dios. ¿Ellos veían a quién? A un hombre. Pero ese hombre les demostró primero que Él es el Padre, lo llamó Hijo. Segundo, conocía los pensamientos de ellos y solamente Dios conoce los pensamientos del hombre. Tercero, levanta al paralítico cumpliendo lo que dice Isaías capítulo 35. Y cuarto, les demostró que a pesar de que Él era un hombre, es Dios por encima de todas las cosas. Eso es un pequeño tip, mi hermano, para que usted de hoy en adelante siga y escudriñe la Biblia de esa manera. Encuentre un tesoro sin igual en ella, encuéntrelo. Deleítese. Hay gente que le da pereza leer la Biblia. Se duermen. Les da sueño. Comienzan, me dio un sueño. No, deleítese. Busque, analice el por qué, el para qué, el dónde, el cuándo, el cómo. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué el Señor Jesús hizo esto? Analícelo y verá que usted va a encontrar un raudal de conocimiento bíblico. Si hay algo que Salomón acertó, fue en pedir riquezas. Salomón acertó en eso, pedir riquezas. ¿Sí? Sí, porque la sabiduría Salomón pidió algo que ningún ser humano logró tener, y fue sabiduría. Hermano, aquí está la sabiduría. ¿Y sabe que esa sabiduría es una de las armas? Dice, la palabra de Dios penetra ¿hasta dónde? Al alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos ¿de quién? De todos los hombres. Ármese con esta palabra, analícela, léala, escudriñela, y verá que usted en poco tiempo se va a volver un maestro. Y va a salir a enseñarle a otro, enseñar. Porque desafortunadamente estamos viviendo el último tiempo. Y el reino de los cielos se hace fuerte. Se hace fuerte. Y los valientes lo arrebatamos. Pero también tenemos que ir a arrebatar a ¿qué? Por allá Judas dice que hay que arrebatarlos ¿de dónde? Arrebatándolos del fuego. Hay que arrebatar a gente del fuego. La única manera de hacerlo es con esto. Muéstrale a la gente la equivocación. Muéstrale a la gente a dónde va a ir. Responda todas sus preguntas. Pero primero, escudriñemos, analicemos, investiguemos y verá, mis hermanos, que vamos a lograr un gran conocimiento para llevarlo a las demás personas. Dios les bendiga. Bendiga a nuestro hermano. Amén. Vale.